Siendo fuerte, pero bueno, ahí vamos. Sí. ¿Y usted qué tal, profe? ¿Cómo está? Sí, ¿Bien? aquí hace frío, sí. Aquí estaremos, bueno, hoy no ha sido de los días fríos, pero estamos en como unos 4 o 5 grados, a veces estamos a 10, pero bueno, ya me veis a mí la ropa. O sea, llevo lo que llevo dos camisetas bastante calientes y una térmica debajo de lo que veis. O sea que está haciendo frío, pero bueno, aquí es que es invierno, entonces es lo que toca. Hola Francisca, ¿qué tal? Bueno, le acabo de dar a grabar, voy a compartir pantalla. Hoy es un tema, bueno, tendría que haber sido la semana pasada, pero bueno, toca hoy. Pues bueno, hoy os comento, es un tema bastante, para los que no os gusten las matemáticas, tiene su complicación, ¿vale? Pero, a ver, no os asusto. Os lo voy a explicar muy fácilmente, ¿vale? O sea, no, pero vais a ver alguna que otra fracción por ahí matemática. Pero os aviso. Em, Bien, es un tema, mirar, este tema es un tema muy importante, ¿vale? Desde el punto de vista del diseño de proyectos de innovación, es muy importante porque no vamos a hablar de proyectos como tal, sino que vamos a hablar de la importancia que tiene el difundir el impacto que un proyecto haya tenido, ¿vale? Porque esta difusión y este impacto es algo que beneficia al propio profesor que ha llevado a cabo el proyecto de innovación y, por supuestísimo, y a la propia institución universitaria. Obviamente, debajo, quien importa al final es el estudiante. O sea, en última instancia, nos proponemos hacer un diseño de innovación porque lo que queremos es una mejora del aprendizaje del estudiante. Pero desde el punto de vista institucional, tanto al docente como a la institución educativa en la que estemos trabajando, pues es algo que beneficia. Y vamos a ver cómo hacerlo, ¿vale? Cómo conseguir estos beneficios. Por lo tanto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esta consecución de beneficios? Pues hablamos de dos palabras muy importantes, que es publicar lo que hayamos realizado y transferirlo a todos los públicos, sean públicos académicos o sean públicos a nivel social, ¿vale? A nivel de impacto social. ¿Y qué es lo que vamos a publicar y qué es lo que vamos a transferir? Pues vamos a transferir los resultados que hemos obtenido en nuestro proyecto de innovación. Hablamos de publicación y de transferencia de resultados, y cuando hablamos de esto, y aquí viene la parte matemática, hablamos de parámetros. Hablamos de parámetros estrictamente matemáticos y hablamos de índices de impacto. En última instancia, a lo que vamos cuando hablamos de parámetros y de índices de impacto es a evidenciar una evaluación de la calidad investigadora y hablamos de un lema, ¿no? Un lema que tiene la institución universitaria, que es publicar o morir. Y me diréis, o sea, que si yo no publico las cosas que hago, ¿no valgo? Pues, a ver, no es del todo así. Evidentemente, asumir, como ya hemos visto en otros temas, un proyecto de innovación requiere una actitud personal y profesional de partida y requiere una visión del cambio hacia la transformación social muy presente. Y eso de por sí ya le da valor al propio profesor universitario, pero lo que no tenemos que olvidar es que el profesor universitario, por la naturaleza de la universidad, también es un investigador. Y ahí, precisamente en ese perfil investigador, si el docente universitario no publica, muere, ¿vale? El docente universitario como docente no va a morir nunca, pero el docente universitario como investigador, si no publica, muere. Y eso afecta a la propia institución educativa por el hecho de ser universitaria. No si fuera una institución educativa de un instituto de educación secundaria o primaria o infantil, sería otro cantar. Pero cuando estamos hablando de la entidad universitaria, hay dos perfiles básicos. Uno, la docencia que impartimos y otro, la investigación que realizamos. Y en esta segunda, si no publicamos y no transferimos los resultados, morimos, ¿vale? Esa parte, esa parte quedaría muerta. Vale, cuando publicamos, ¿debemos hacerlo en cualquier sitio? La respuesta es que no. La respuesta es
que nuestras publicaciones tienen que ir condicionadas a revistas o libros donde hayan unos índices de impacto visibles y hayan unos cuartiles y unos índices de citas. Todo esto es matemática, ¿vale? La matemática pura, pero ahora lo vamos a ver. También vamos a utilizar las Altmetrics como elemento que nos ayudará y las bases de datos. Esto en cuanto a la publicación, ¿vale? En cuanto a la transferencia de datos, nos vamos a regir por las oficinas de transferencia de los resultados de investigación. Y aquí, pues, vamos a ver un poco el sentido de estas oficinas, vamos a asumir la transferencia como un requisito básico y asumir también un asesoramiento que tienen la función de asesoramiento que tienen estas oficinas. Bien, el objetivo de este tema, por lo tanto, es reconocer la importancia de publicar y al tiempo que publicamos, transferir lo que estamos llevando a cabo a la hora de la innovación. Luego, aproximarnos a parámetros que, que sean buenos para darle calidad a lo que estamos publicando, es decir, acercarnos a parámetros de calidad, ¿vale? De nuestras publicaciones. Pongo un ejemplo. No va a ser lo mismo. Imaginaros que yo tengo una revista académica, una revista científica que ha publicado, eh, por ejemplo, el Gobierno de España, ¿vale? Es una revista académica, lo ha publicado el Gobierno de España, qué importante, ¿vale? Es el Gobierno de España. Pero esta revista no se ajusta a ningún parámetro a nivel mundial de criterios científicos. O sea, somos conscientes de que esta revista publicada por el Gobierno de España es académica porque publican otros compañeros, otros colegas que son investigadores a nivel español, pero sin embargo no tiene un impacto a nivel mundial esa revista. Por lo tanto, ¿debemos publicar en ella? Bueno, a nivel de ego profesional o a nivel de compartir con nuestros compañeros docentes universitarios, pues sí. Pero si queremos que realmente esa publicación tenga un impacto global, un impacto a nivel global científico, no, no convendría. ¿Quiere esto decirse que no debemos publicar en ella? No, quiere decirse que si nosotros estamos buscando un impacto a nivel global, no sería la revista más adecuada. Y luego también es importante en este sentido tener en cuenta la función de las oficinas de transferencia de resultados. Vale, ¿cómo discriminamos entre estas publicaciones científicas? Bueno, pues discriminamos porque las publicaciones científicas tienen unos parámetros cuantitativos. Cuidado, no unos parámetros cualitativos, sino cuantitativos. Y estos parámetros cuantitativos son los índices de impacto y el número de citas, que van a influir en la clasificación de las instituciones y de las carreras académicas. Bien, parámetros cuantitativos, índices de impacto. ¿Qué es eso del índice de impacto? El índice de impacto es el número de personas que van a leer esa revista a la que nosotros vamos a publicar, en la que nosotros queremos publicar o tenemos que tomar la decisión de publicar. Es decir, una revista que no tiene reconocido un índice de impacto no nos vale. Puede ser muy bien valorada por el resto de la comunidad científica, pero si dentro de la revista no está ese dato, ese índice de impacto, no vale. No nos vale. A nosotros no nos vale y a la entidad educativa tampoco le vale. Y ese índice de impacto supone una, una operación matemática. Así de sencillo. Y luego, el segundo parámetro cuantitativo es el número de citas. Es decir, un artículo que hemos publicado en una revista X eh, y no se recoge el número de citas que tiene, tampoco nos vale. O, lo que es lo mismo, una revista que sí recoge el número de citas de un artículo que hemos publicado, pero el número de citas es muy bajo, pues bueno, nos sirve como criterio de calidad porque la revista tiene un índice de impacto, pero sin embargo, nuestro artículo no ha sido muy leído. Por lo tanto, eso tampoco es bueno para nuestra investigación y para la propia entidad universitaria. Entonces, ambas cosas van a influir, es decir, si nuestro artículo
en esa revista tiene un alto índice de impacto, la propia revista, y el artículo que hemos publicado tiene un número de citas amplio, eso va a influir en cómo la comunidad científica cataloga la calidad de mi institución, ¿vale? Y cómo cataloga la carrera profesional en la que yo me encuentro como docente. Si hay alguna pregunta, me decís, ¿vale? Porque esto es bastante importante. Vale. Esto es tanto, esto que estoy diciendo es tanto como decir que una universidad vale, a nivel de la comunidad científica global, vale en tanto en cuanto publica y vale en tanto en cuanto las publicaciones que hace tienen un índice de impacto amplio y un número de citas de esos artículos publicados amplio. Si yo, por ejemplo, publico mucho, pero las revistas no tienen índice de impacto, no posiciono a la universidad. Y si publico en revistas que tienen un alto índice de impacto, pero los artículos que yo publico no son muy leídos, tampoco posiciona en un nivel reconocido a mi universidad. Es decir, mi proyecto de innovación, del cual yo saque unos resultados y los publique, que es algo fundamental para poder transferirlos a la comunidad científica y a la sociedad en general, van condicionados por las revistas en las que yo publico y por la difusión que ese artículo tenga. Y me diréis, entonces, Lucía, ya no depende de mí. O sea, yo puedo hacer un proyecto de innovación y sacar unos resultados bastante buenos, pero claro, si lo publico en una revista que no tiene un índice de impacto, no sirve. A ti te sirve, pero a la universidad no. ¿Por qué? Porque no la está posicionando en ningún ranking de calidad, ¿vale? Y lo mismo con el índice de citas. ¿Por qué son importantes? Bueno, todo esto, tanto el índice de citas como como el índice de impacto, esto está recogido, estas cuantificaciones están reconocidas en unas bases de datos que se denominan bases de datos bibliométricas. Las bases de datos bibliométricas nos interesan porque son ellas las que establecen unos criterios determinados que van a evaluar y a clasificar las publicaciones, ¿vale? Y eso, como digo, influye en la carrera académica y en la propia institución. Entonces, nos interesan estas bases de datos, nos interesa conocerla. Vale, estas bases de datos suponen dinero. La respuesta es que no. O sea, nosotros no pagamos por esas bases de datos bibliométricas. Por ejemplo, yo como investigadora, si tengo una de las bases de datos más importantes es la Web of Science, la WOS, WOS, o Scopus, SCOPUS, o Scopus. Yo no pago como investigadora, ¿vale? Pero si yo posiciono un artículo mío en WOS o en Scopus, eso le está dando prestigio a mi entidad. ¿Y eso qué significa? Pues que los estudiantes universitarios que quieran moverse por el mundo van a encontrar que mi universidad está bien posicionada en rankings de calidad y entonces querrá venir a mi universidad. Bien, las publicaciones científicas se evalúan con parámetros cuantitativos como he dicho, como el índice de impacto y el número de citas, que van a influir en la clasificación de las instituciones y las carreras. Estos parámetros, aquí os he puesto una imagen que es bastante representativa de estos parámetros, ¿vale? Trabajamos con los pie charts, es decir, los gráficos de pastel o gráficos de quesitos, y también con, por ejemplo, las visitas, ¿vale? Que entran a nuestro artículo. O sea, se representan así. Y estas representaciones nos van a afectar, como digo, a nuestra entidad como investigadores. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer un investigador cuando está dentro de la universidad o dentro de la academia? Pues tiene que publicar, ¿vale? Y tiene que publicar o muere. Y tiene que publicar en una revista que tenga impacto o muere. Y tiene que publicar frecuentemente en revistas que tengan un impacto y quizás, aun con todo, no muera. Es decir, que aun consiguiendo publicar en una revista o en varias de alto impacto, tampoco tienes garantía de que no mueras, de que no perezcas.
Claro, diréis, entonces, por probabilidad me voy a morir como investigador o como investigadora. Bueno, mi consejo es que no perdáis nunca ni la esperanza ni la ilusión. Ese es mi consejo y sé que suena poco académico, pero al menos a mí es lo que me ha venido sosteniendo hasta la fecha. Bien, la pertinencia de tales criterios de calidad investigadora, esto es importante, van a determinar el marco que evalúa actualmente las publicaciones, ¿vale? Esos criterios de calidad afectan tanto a la publicación que vosotros vayáis a realizar como también a los programas de evaluación docente y de evaluación investigador. Es decir, cuando yo publico un artículo en una revista que está indexada y que tiene criterios de calidad, eso, además de que afecte a la calidad de mi propia publicación, también cuando yo sea evaluada como docente, ese dato va a afectar en mi evaluación docente. Y también ese dato va a afectar en mi evaluación investigadora. Por ejemplo, aquí en España nos evalúan la carrera investigadora cada 6 años. En ese periodo de 6 años, en el ámbito de educación, por ejemplo, tenemos que garantizar que al menos 2 artículos se han publicado en revistas que tienen un alto nivel de impacto y además que sobre todo un alto nivel de impacto. No son tan no son tan exigentes a la hora de que tenga un alto nivel de citas, porque en última instancia no depende del propio investigador, pero ayuda. O sea, no es lo mismo que yo tenga una revista con un índice de impacto de 4, que es bastante alto en educación, y que tenga, por ejemplo, 160 citas en un año. O sea, ese artículo va a valer más que si yo publico un artículo en una revista que tiene un índice de impacto de 0,4 y además he tenido 3 citas en ese año, ¿vale? El resultado primero va a afectar a la evaluación docente que a mí que me haga la institución o que me haga el Estado de España y va a afectar también a la evaluación investigadora en mi carrera. ¿Y quién rige esto? En el caso español, la ANECA, que esto os lo habrán explicado en la asignatura ¿cómo se llama? Esta asignatura, Modelos pedagógicos. modelos pedagógicos. Muchas Mm. gracias, sí. En esa asignatura os habrán hablado de la Agencia Nacional de Evaluación para la Calidad y es ella la que rige estas evaluaciones, tanto la docente como la investigadora. Y aquí viene el primer problema, y es que los criterios son propios de las ciencias duras, entendiendo por ciencias duras las ciencias naturales, matemáticas y física, ¿vale? Es decir, estamos hablando de parámetros que tienen que ver con una cuestión numérica y no con una cuestión cualitativa que en esencia entraña la propia profesión docente, ¿vale? Consecuencias negativas de estos parámetros de calidad cuantitativos. Pues que en producciones de las ramas académicas que necesitan más desarrollo discursivo, como puede ser la educación, pues la unidad argumental de una producción desarrollada y compacta tiende a verse fragmentada en múltiples publicaciones dispersas. Es decir, en educación nosotros no hacemos, a ver, hay publicaciones científicas de educación que sí se rigen, por ejemplo, por criterios cuantitativos, muestras estadísticas, pero hay muchas otras. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con el metaverso y cómo impacta en la enseñanza docente universitaria y yo necesito preguntarle a mi estudiante qué percepción tiene. Claro, desde el momento en que yo me pongo a analizar las percepciones que tiene el futuro educador, yo no me puedo regir por criterios cuantitativos, yo necesito hacer análisis cualitativos sobre el que piensa. Y eso fragmenta mi investigación en distintas publicaciones y además no siempre de alto impacto, porque empiezo por muestras pequeñas. Entonces, eso afecta a mis publicaciones. Y claro, si nosotros nos regimos por criterios cuantitativos, a lo mejor
cuando el criterio cuantitativo tendrá efecto, pues a lo mejor a los 3 años de haber trabajado una y otra vez esta cuestión de las percepciones, pero mi primera publicación no va a tener, no va a estar regida por estos criterios cuantitativos. ¿Por qué? Pues porque para que yo publique en una revista de impacto, por de entrada lo que necesito es una muestra amplia. Y yo no puedo analizar las percepciones de los estudiantes inicialmente tomando a 700 porque primero tengo que elaborar unos criterios dentro de esa percepción, unos criterios cualitativos de análisis de contenido. Y eso no puedo hacerlo directamente con 700, tengo que ir poco a poco. Primero empezaré con 30, si esas percepciones son adecuadas, sacaré una serie de palabras clave. En base a esos 30 interrogaré o preguntaré a 100 más y luego y así sucesivamente. Entonces, eso no repercute. ¿Y por qué repercute? O sea, ¿cuál es el problema? Que mi ciencia es una ciencia, no es una ciencia pura, es una ciencia social. Y la ciencia social utiliza procedimientos cualitativos y eso nos hace ir más despacio. Entonces, los análisis de rankings y los análisis cuantitativos propios de las publicaciones, los índices de impacto, etcétera, afectan negativamente a la ciencia social. Bien, con todo y con eso, ¿conseguimos llegar a estar en rankings quienes trabajamos en ciencia social? Por supuesto. Lo que hace ANECA es que aunque nos obliga a pasar por esos índices de impacto que son exclusivamente cuantitativos, reduce el número de publicaciones que se nos exigen. Por ejemplo, en ciencia matemática o en física, pues a lo mejor me lo estoy inventando porque desconozco la cantidad, o sea, exactamente la cantidad que se les pide, pero, por ejemplo, a ellos a lo mejor le piden para analizar su carrera investigadora en 6 años, pues a lo mejor les piden 5 o 10 artículos indexados con un alto nivel de impacto y a nosotros nos piden dos. ¿Vale? O sea, lo que hacen es bajar el nivel cuantitativo de número de artículos, ¿vale? Entonces lo hacen así. Y bueno, teniendo en cuenta esto, pues bueno, algunas son de ámbito global, otras son regionales y bueno, perdón, yendo al repertorio de clasificaciones digamos, sistemas cuantitativos de control de impacto, pues os comento que algunas son globales y otras pues son regionales. Y luego pues otras aplican unos criterios concretos y también más cualitativos. Es decir, también es cierto que a la hora de medir la calidad de nuestra publicación, no todas las, no todos los, no todos las bases de datos aplican los mismos criterios clasificadores, ¿vale? Afortunadamente. Por ejemplo, en España utilizamos mucho, en ciencia social, utilizamos mucho Dialnet, que seguro que os han hablado de Dialnet y si no, pues os lo digo ya para que os lo pongáis ahí apuntado para el trabajo fin de máster porque tenéis que meteros en Dialnet y buscar artículos en Dialnet. Vale, los criterios de Dialnet son muy buenos a nivel nacional y cuando nosotros pedimos o evidenciamos nuestra calidad investigadora, que un artículo esté reconocido en Dialnet es muy bueno, ¿vale? Pero le afecta a nivel estatal, no a nivel global. Es decir, yo puedo publicar un artículo en una revista de alto impacto, como por ejemplo que esté reconocida en WOS, y a lo mejor Dialnet no lo recoge. ANECA va a valorar más el artículo de WOS que el de Dialnet, pero también va a tener en cuenta el de Dialnet, ¿vale? O sea, la parte regional y la parte nacional, las agencias de calidad no la rechazan, pero nos dice, vale, pero mirar también a nivel global, ¿vale? Y luego están los criterios clasificadores cualitativos, que también se tienen en cuenta. Dime, María Liliana, adelante, adelante, te bajo la mano. ¿Una publicación regional se considera dentro de un mismo país regiones o la región de la Unión Europea, que es comunitaria? Qué buena pregunta. A ver, mira, el segundo ejemplo que iba a poner, y tiene que ver con esto, es Latindex, ¿vale? Latindex a lo mejor para vosotros es más común.
No sé si a ti, María Liliana, te suena Latindex. Latindex es La una base tendré de... ¿Te suena? de Latindex, oídas, de de oídas. oídas. Bueno, pues Latindex es una base de datos que en el espacio latinoamericano es muy popular, ¿vale? Y tiene una serie de criterios de clasificación de calidad, una serie de criterios de calidad muy bien planteados. Y si una revista reúne 33 o más, se considera que tiene una calidad a nivel, por ejemplo, europeo y en el caso de España, estatal, similar a la que puede tener Dialnet, ¿vale? O sea, hay un paralelismo entre Latindex y Dialnet. Y por lo tanto, a ver, es muy probable que una revista indexada en Latindex no esté en WOS, que es una base de datos global, ¿vale? Es muy probable. Pero, por ejemplo, España sí considera que si tú publicas en una revista de Latindex y los criterios de calidad suman un total de 33 o más, porque hay revistas en Latindex que están catalogadas, pero tienen a lo mejor 32 criterios de calidad. Los criterios de calidad son como una especie de lista de cotejo. O sea, es 1X, o sea, un criterio que tiene que ver, por ejemplo, con que la revista esté paginada. Criterio 2, que la revista reconozca el orden de los autores. Criterio 3, que la revista identifique con claridad el título del artículo. Criterio 4, que la revista reconozca la fecha de publicación. Criterio 5, que la revista contenga un resumen en español y en inglés. Criterio 6, así hasta 33. Si los cumple, si esa revista los cumple, a nivel, por ejemplo, de ANECA, ese artículo tiene la calidad suficiente, ¿vale? Si la revista publicada, si la revista catalogada en Latindex no tiene 32 o menos, no lo cumple, ¿vale? Y de hecho, muchas revistas latinoamericanas se rigen por estos criterios de calidad que vienen de Latindex. ¿Vale? Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, María Liliana. O sea, por regiones entenderíamos región europea, pero también entenderíamos región Per- latina, Perfecto, perfecto. Y ¿vale? muchas gracias. De nada, Latindex estaría dentro de la región latina. Ahora bien, ¿se puede establecer un paralelismo entre la región latina y la región europea? Pues en el caso de Latindex sí, porque de hecho España lo asume como tal, ¿vale? Bien, ¿qué es el índice de impacto? Aquí viene la fórmula que os he avisado al principio del tema. El índice de impacto, pues es un valor numérico que se calcula basándose en la cantidad de citas que recibe una revista en el periodo de tiempo anterior. Es decir, si yo publico en el año 2025, el índice de impacto que tiene la revista no se calcula en ese año, sino en el año anterior. Mi artículo se ha publicado en el 2025, pero el índice de impacto que la revista coloca, ahí bien grande, corresponde a las veces que esa revista fue citada en el 2024. Bien, el índice de impacto específico de la clasificación JCR, que está en la... JCR es el acrónimo de Journal Citation Report, informe de citación de la revista. Y esta clasificación del JCR, del informe de clasificación de la revista, es el que sigue la Web of Science, que os he dicho que es como, digamos, la base de datos más importante de todas, ¿vale? O sea, si no queréis complicaros la vida, imaginaros que os llega un artículo, pues os vais a Web of Science y preguntáis por ese artículo y si sale, pues ya tenéis garantía de que es un artículo muy bien valorado. Vale, pues ese índice de impacto se le llama, si está, por ejemplo, en JCR de la WOS, se le llama factor de impacto, IF o FI. Y la fórmula para calcularlo es las citaciones, en el caso del JCR, aquí concretamente hablamos del número de citas que han tenido la revista en los 2 años anteriores, es decir, si mi artículo está en WOS, el índice de impacto de esa revista tiene en cuenta las veces que fue citado en el 23 y en el 24. Y eso se divide por el total de artículos que se publicaron en el 23 y en el 24.
O sea, el factor de impacto de esa revista en WOS, del artículo que yo publico en el 2025, no viene del 2025, viene del 2023 y del 2024. ¿Vale? Bueno, todo esto no tenéis que calcularlo ni nada. Yo lo explico para que sepáis un poco de dónde viene, pero normalmente cuando tú te metes en una revista, ella ya automáticamente te lo dice. Os voy a poner, mirar, os lo voy a enseñar. A ver, os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que lo veáis rápidamente, porque se ve muy fácilmente. Por ejemplo, a ver. Vale, aquí estoy poniendo un artículo que he publicado hace relativamente poco tiempo, ¿vale? Bien, yo lo he publicado en la revista Social Science. Entonces, en esta revista yo puedo irme aquí a Social Science y, ¿veis? Aquí, Impact Factor, IF 1,7. ¿Vale? Esto ya es, para ciencias de la educación es bastante alto, ¿vale? Es un cuartil, se le llama cuartil 2. Ahora os hablaré de los cuartiles. 1,7. Y el número de citas es un 3,1. Es decir, es también alto. Esto ya es bueno. O sea, esto quiere decir que este artículo ya tiene una representación a nivel global importante. Aquí, si hago clic en el factor de impacto, pues ya me habla de las estadísticas. Pues que fue fundada en el 2012, que ha publicado más de 4.000 artículos, que tiene los artículos, hay más de 1.000 artículos que tienen al menos 10 citas, ¿vale? O sea, aquí me habla de que criterios de calidad de por qué esa revista tiene un alto nivel, ¿vale? Entonces, bueno, aquí me pone cómo ha tenido pues, el factor de impacto en el 2022, en el 23 y en el 24. Y cómo ha ido subiendo además el impacto de esa revista, ¿vale? Y aquí, pues, las citaciones que tiene en Scopus, ¿vale? Cómo ha ido subiendo. O sea, aquí se va viendo que la revista, la gente, los investigadores la tienen en cuenta. ¿Vale? Y aquí todo esto no tenéis que hacer nada, o sea, esto es mirar y verlo, pero bueno, os lo enseño para que veáis un poco cómo se mide, ¿vale? Y todo esto te lo da, cómo se mide la calidad de la revista. Vale, bien, nos vamos a... Profesora, una consulta. Esta Sí, medición, buenas tardes, profesora. sí, buenas Esta tardes. medición es definitivamente hacia la revista, no es hacia el artículo que usted da. ¿Es la A ver, evaluación a la revista o es al artículo? O estos resultados y estas estadísticas que nos ha mostrado. no te entiendo cuál es la pregunta exactamente. Porque usted habló sobre una publicación que hizo, ¿cierto? En relación Sí, a esta. Ya, entonces lo sí. que nos acaba de mostrar son los resultados de la revista en sí, de la aceptación de la revista o de la publicación que usted hizo en la revista. Es que Por eso. no te oigo muy bien. No te oigo muy bien. ¿Puedes? A ver, ahora sí me escucha, profesor. Sí, le escucho, sí. Ahora sí mejor, ok. Le preguntaba si eso nos ha mostrado sobre una publicación que usted hizo en la Sí, revista. sí, Ya. Estos diagramas y esos cuadros estadísticos que nos ha mostrado, sí. ¿es de su artículo o es la aceptación de la revista? No, eso es, eso es la aceptación de la revista. Yo me he centrado en mostraros nada más el IF, el índice de Ujú, impacto. ¿Vale? Estábamos hablando del índice de impacto, lo que os he mostrado es ujú. la calidad que tiene la revista. Ah, Luego, ok, ok. No exactamente de la publicación que usted puso. no, pero puedo verlo también. O sea, Ah, ok, ok. hay otra parte en la que yo puedo darle a mi artículo y puedo ver cómo va hasta ahora. A ver, voy a ver. Vale, yo me voy al artículo. Ujú. Esto, lo bueno que tienen estas revistas indexadas es que precisamente te dan estos datos. O sea, una revista no indexada no te aporta toda esta información acerca de quién lee la revista y quién lee
tu artículo, mientras que las revistas indexadas sí que tienen todo este sistema estadístico que te Ah, ayuda, ok. que te ayuda a darle valor a tu artículo. A ver, yo, por ejemplo, me voy aquí, mirar, aquí tengo el compartir, ¿vale? Puedo compartir mi artículo, puedo difundirlo aquí a través de redes sociales. Esto pues ayuda mucho a que tenga un impacto, a que mi artículo sea conocido. Luego está la cita, ¿vale? Directamente aplico, le doy aquí y me sale la citación APA, que eso también ayuda mucho a que la gente cite tu artículo. Y, a ver, a ver dónde tengo los datos. Los datos los tengo. Ay, si lo estuve viendo hace nada. Estuve viendo el artículo, los datos que... Artículos vistos. Artículo, mirar aquí. Tiene 167 vistas. ¿Veis? Aquí. O sea, el artículo se publicó el 24 o 25 de enero y mirar todo lo que se ha visto en Ah, menos ok. de... ¿Veis? Ha ido Ujú. subiendo. Bueno, hoy, por ejemplo, Sí, no sí, lo ha lo veo. mirado nadie. Ayer tampoco. A ver, mira, en febrero, el 6 de febrero, es que estoy con el 10 de febrero. El 6 de febrero 7 de lo vieron febrero. 10 personas, 3 personas. Tres ¿Vale? personas. Entonces, Ah, ok. me va informando de cómo lo ven, Ok, de quién muy lo bien. ve. Y eso, claro, eso te va, aparte te empodera mucho, ¿eh? Cuando haces una Claro. investigación que te cuesta. Obviamente que sí. Sí, 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 sí. bien. Claro, es que va todo un poco relacionado al final. O sea, estamos hablando de cuestiones cuantitativas, pero al final ese impacto cuantitativo también te afecta a ti como investigadora, ¿no? Porque dices, bueno, lo que yo he hecho le interesa a la comunidad científica. Y además esta revista me lo dice. Me dice, oye, está interesando lo que has escrito. Bien, hemos hablado del índice de impacto y ahora vamos a hablar de los cuartiles. El cuartil es una clasificación de las revistas en 4 bloques que están ordenados por un índice de impacto. Es decir, eh, o sea, está relacionado, ¿vale? El IF, el índice de impacto, está relacionado con los cuartiles. Por ejemplo, Web of Science o Scopus trabaja con 4 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Toda revista que tenga como indexada, que esté dentro de esos 4 cuartiles, nos interesa, ¿vale? ¿Dónde cuesta más publicar? En revistas que están en cuartil 1 y cuartil 2. O sea, publicar en Social Science, por ejemplo, que está en cuartil 2, es muy difícil, ¿vale? Pero hay otras revistas que están en cuartil 3 y en cuartil 4 que no tienen esos niveles de exigencia, pero que precisamente porque están ya indexadas con cuartil 3 y 4 también interesan. ¿Por qué? Porque están indexadas, ¿vale? En el caso de Dialnet, lo que hace es utilizar A, B, C y D. ¿Vale? Normalmente está equiparado. Es decir, en Dialnet, una revista que tiene el criterio A se equipara a cuartil 1 y una revista que tiene el criterio B se equipara al cuartil 2 más o menos. Luego, aquellas revistas que están en C y en D están equiparadas al cuartil 3 y al cuartil 4. En esencia, un cuartil 1 es lo máximo a lo que debemos aspirar, publicar un artículo en una revista cuartil 1 o cuartil 2. ANECA, por ejemplo, considera el mismo nivel cuartil 1 y cuartil 2. Y una revista cuartil 3 y cuartil 4 está en el mínimo que te va a exigir ANECA como artículo relevante. Bien, que una revista logre el índice de impacto necesario para acceder al sistema de cuartiles ya es un logro, pero el actual contexto evaluador de la calidad investigadora hace que los autores intenten publicar en una revista de cuartil 2 o en una revista B como mínimo. Por ejemplo, si yo tengo 10 artículos en cuartil 3 y 4 en un periodo de 6 años, ANECA no me va a dar la suficiencia investigadora. No me va a reconocer esos 6 años de investigación. Aunque yo tenga 10 artículos en cuartil 3 y 4 o aunque tenga 20, aunque tenga 30, no me lo va a reconocer. Y fijar que 30 artículos en 6 años es escribir, pero un montón. ¿Por qué no lo reconoce?
porque no ninguno de ellos está en cuartil 1 y en cuartil 2, que se considera que es el nivel más alto. El mejor que, eh, mm, que controle que gradúe mi energía en un artículo, en dos artículos de cuartil 1 y 2, aunque en lugar de presentar 30 presente 10, ¿vale? O presente 5. Si a mí al final lo que me pide ANECA es que al menos dos tengan cuartil 1 y cuartil 2 y el resto cuartil 3 y 4. Con lo cual yo puedo publicar 5 artículos, 3 de cuartil 3 y 4, pero 2 tienen que ser de cuartil 1 y 2. No sé si me estáis entendiendo. O sea, que no, al final no se trata de publicar por publicar y cuanto más publique mejor. No, de lo que se trata es de que publiquemos siendo conscientes dónde publicamos y el nivel que tiene la revista en cuanto a factor de impacto y número de citas. Vale, aquí os he puesto un ejemplo de índice de citas, ¿vale? Este lo da Google Académico. Dice, el índice de citas se refiere al número de citas que un autor recibe por parte de la comunidad científica. Es decir, si el artículo que yo publico lo citan muchos otros investigadores, pues eso le da calidad a mi trabajo. Yo lo que os he mostrado con el artículo que os he presentado antes como ejemplo, os he mostrado el número de visitas que ha tenido el artículo. Que eso, en realidad, ya forma parte de la calidad, ¿no? Ya es un índice, entra dentro de la calidad del artículo, pero realmente lo que más pesa es que el artículo sea citado. O sea, yo puedo tener 500 visitas a un artículo, pero si tengo dos citas, pues bueno, el artículo no es muy importante para la comunidad científica. Obviamente, eh, el número de citas va a venir condicionado por la difusión que tenga el artículo. O sea, si mi artículo no lo difundo, pues disminuye la probabilidad de que sea citado. Pero si yo tengo herramientas para difundirlo mucho, aumento la probabilidad de que el artículo sea citado. Y me diréis, vale, ¿y qué herramientas uso? Pues, por ejemplo, la propia revista que tenga un alto índice de impacto ya me ayuda, ¿vale? La revista ya se encarga de que sea difundido. Pero, por ejemplo, tener una página web donde yo coloque mi artículo, eso ayuda. Poner mi artículo en la firma de mi correo electrónico con la web donde está el artículo también ayuda, porque cada vez que yo escriba un correo electrónico a alguien, esa persona lo va a ver en mi correo. Entonces va a hacer clic y a lo mejor se lo lee y a lo mejor me cita, ¿vale? Eso ayuda también. Ayuda también poner el artículo en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, colocar vuestro artículo ahí para que la gente lo lea. Eso ayuda, ¿vale? Porque al final es dar que hablar con mi artículo. Entonces, eso ayuda a aumentar el índice de citas. Los índices de citas más conocidos son el índice H y el índice H10. Esto Google Académico lo tiene automático, o sea, lo calcula él, ¿vale? Si ponéis, por ejemplo, eh, os animo a que hagáis el ejercicio. Si ponéis Google Académico, Julio Cabero Almenara, que es un investigador español de la Universidad de Sevilla, es catedrático y es uno de los que más sabe de tecnología educativa en mi país, en España. Pues si ponéis Google Académico, Julio Cabero Almenara, os va a salir un diagrama como este y vais a poder ver las citas, el índice H y el índice H10 de él, ¿vale? Y además, si hacéis este ejercicio y lo miráis, podéis compararlo. Por ejemplo, podéis poner luego Google Académico Lucía Moros Poveda y vais a ver cómo disminuye muchísimo el índice H y el índice H10. ¿Qué significa esa disminución en el dato? Pues significa que yo no tengo el prestigio que tiene este catedrático de la Universidad de Sevilla. ¿Significa que yo no valgo? No, no significa eso, porque ya tengo índice de citas. O sea, tengo cierto impacto, ¿vale? Pero claro, el nivel, a nivel de reconocimiento por la comunidad científica, no es ni parecido, ¿vale? Por la disminución en los datos. Bien, y luego hay algo que nos ayuda mucho, ¿vale? Que nos reconforta, nos ayuda mucho a estar más tranquilo, porque lo hace solo, es Almetrics. Almetrics son unas métricas
alternativas que consideran el impacto de un trabajo en los medios sociales, en los blogs y en las redes. Aunque no son un estándar de medición, algunas bases de datos están incorporándolas. A ver, esto es tanto como decir que si yo mi artículo lo meto en Facebook, hay revistas que automáticamente hacen un rastreo de dónde está mi artículo y me reconocen las apariciones que mi artículo tengan en esos blogs o en esas redes sociales. Y cuando yo voy a rendir cuentas a NECA y le digo, mira, este artículo tiene un total de 4 citas, es muy poco. Pero si le digo, pero Almetrix reconoce que ha aparecido en Instagram, en Facebook y que tiene 10 tweets. Eso le da calidad, le da prestigio a mi artículo. ¿Vale? Y Almetrix es algo que ya está enganchado dentro de las revistas, o sea, no tenéis que hacer nada. Lo único que tenéis que hacer es publicar vuestro artículo en todos los sitios que para vosotros os puedan ser fáciles. O sea, entiendo, por ejemplo, que publicar un artículo en una revista con un índice de impacto alto sea difícil, pero publicar vuestro artículo en Facebook es muy fácil. ¿Vale? Es en academia.edu, es muy fácil. En Instagram es muy fácil. Mandar tweets de vuestro artículo es muy fácil. Y eso os ayuda. ¿Vale? Os ayuda a la hora de valorar la calidad de vuestro trabajo. Bueno, todo esto, al final, os he puesto aquí la ciencia que se encarga de todo esto, que se llama webmetría, y es un área específica de la bibliometría. En realidad, todo esto de lo que os estoy hablando es algo que compete a los graduados en documentación, ¿vale? O en biblioteconomía, bibliotecología también se llama. Bien, aquí os he puesto un ejemplo de Almetric por Scopus, ¿vale? Pues de un artículo que dice, hay 2 usuarios de Facebook que han visto el artículo. Y también Almetric nos dice que hay en 2 blogs de ciencias aparece citado el artículo. Y también que hay un usuario de Google que lo ha movido y también que en algunas noticias también aparece una vez el artículo X. Y además que ese artículo se ha tuiteado o retuiteado casi 300 veces. Entonces, aquí dice, está salvado o está también depositado en ULike, ninguno. Pero sin embargo, por ejemplo, en Mendeley, que es un repositorio de documentos científicos, está salvado también, está ahí mi artículo. Entonces, esto le da calidad, le da visibilidad a mi artículo, le da prestigio. Vale, aquí os pongo algunos parámetros. Me habéis preguntado en el chat que si hablábamos de listas de chequeo. Me decís, ¿cuál es la diferencia entre repositorio y una revista científica? A ver, es grande. A ver, una revista científica es el documento, o sea, la revista en sí. Un repositorio es el espacio donde esas revistas están. Lo que pasa es que muchos repositorios tienen una calidad alta y no meten cualquier revista, meten revistas indexadas. Entonces, muchas veces va en paralelo. O sea, buenos repositorios que tienen revistas indexadas, ¿vale? O sea, va en paralelo, pero son cosas completamente distintas. Un repositorio es un espacio que reúne a un montón de revistas y una revista científica es un journal, un documento que recoge artículos diferentes, ¿vale? Y como documento tiene unos criterios de calidad. No sé si ha quedado clara la respuesta. Aquí os he puesto parámetros de acceso a bases de datos, por ejemplo, criterios de calidad, pues que la revista tenga el ISSN, que la revista tenga el título, que sea publicada online, es otro criterio de calidad, que el contenido sea accesible de manera gratuita, que tenga la revisión de los artículos por par de ciegos. La revisión por par de ciegos es muy importante. ¿Qué es la revisión por par de ciegos? Es una revisión del artículo
por dos académicos que además no saben quién ha escrito el artículo. Bueno, para seros sincera, cuando nos llega un artículo sin el autor y miramos la bibliografía, más o menos sabemos ya quién puede ser el autor. O sea, eso lo hace la experiencia, pero no lo sabes. Podemos imaginar quién pueda ser, pero no lo sabemos. ¿Vale? Entonces, ese criterio, la revisión de un artículo por par de ciegos, es un gran criterio de calidad. Y luego los detalles de contacto. O sea, que la revista recoja los detalles de contacto de los autores es también otro índice de calidad. A lo mejor os digo esto y decís, jolín, Lucía, esto que estás diciendo es lógico, pero no es verdad. Yo me he encontrado en los trabajos fin de máster que me mandáis bibliografías bastante amplias, yo las miro. Y yo me he encontrado trabajos fin de máster con citas a artículos que tiene. O sea, la cita pone al primer autor que es X, pero cuando yo me meto al artículo, resulta que el primer autor ya no es ese. El que el estudiante ha citado como primer autor, resulta que cuando yo me meto al artículo no es el primero, es el tercero. Con lo cual ya la cita cambia. O sea, eso para un investigador es morirte, porque claro, si tú tienes citado a Morós, Kastanatov y de Kerckhoff, pero luego resulta que te metes en la revista y el orden de los autores es de Kerckhoff, Kastanatov y Amorós, ya me estás haciendo un lío. Entonces, eso es muy importante. Y hay revistas que eso no lo siguen. O sea, tú entras a la revista y te pone como primer autor a uno, y cuando te metes dentro del artículo, te ha cambiado el orden de los autores. Y eso, cuando una persona está en el ámbito científico, sabe que la importancia del primer autor es mucha, porque en el primer autor es en el que recae el trabajo, sobre todo, del artículo. Entonces, no es lo mismo que Lucía Morós sea una primera autora o sea la tercera. Lo que le está diciendo al investigador es, si estás en primer lugar, le estás diciendo que tú has liderado esa investigación, y si estás en tercer lugar, lo que le estás diciendo al lector es que Amorós acompañó, pero no lideró la investigación. ¿Vale? Bueno, así, aquí os he puesto más criterios, no lo voy a comentar todas por una cuestión de tiempo, pero bueno, los podéis mirar luego más tranquilamente. Ahora cuando acabe la clase cuelgo el material. Y bueno, pues aquí hay cosas que gustan, ¿no? Por ejemplo, que haya una editorial clara, eso gusta. Que haya una evaluación, que la propia editorial coloque sus procedimientos de evaluación, como os he enseñado yo con Social Science, ¿vale? Que coloque el factor de impacto ahí visible, eso también gusta, ¿vale? Es un ejemplo de prestigio. También gusta el que esté en ESTI, que es un índice de impacto, ¿vale? Y también que haya entradas al STIE, también, o al SSCI, todo eso son índices de impacto, son em, organizaciones, ¿vale? Que determinan índices de impacto. Entonces, cuando tú te pones a analizar la revista y te dice, bueno, pues nuestra revista está en ESTI y está en STIE, pues dices, ah, mira, pues esta es una buena revista, voy a publicar en ella. Vale, esto es un proceso de selección, el proceso de selección que sigue la Web of Science. Vale, aquí os he puesto las revistas en ESTI, en SSCI, AHCI. Esto no hace falta que os lo sepáis de memoria, pero bueno, para que tengáis una idea, ¿vale? De qué es lo que mira la Web of Science. ¿Y qué es lo que mira? Pues que esté indexada. ¿Y dónde? Pues en el SCIE, en el SSCI y en el AHCI, ¿vale? Bueno, parámetros de acceso a las bases de datos. Pues en el caso de Scopus, yo os he mostrado en el caso de la Web of Science, y ahora os muestro los parámetros para Scopus. Pues podéis acceder a listas de cotejo con la que los editores de revistas pueden hacer una autoevaluación preliminar antes de solicitar el ingreso en la base de datos Scopus, que es del Sevier. El Sevier es una empresa. Y esta lista de cotejo la tenéis aquí, ¿vale? Os he puesto aquí el enlace por si queréis echarle un vistazo imaginaros que estáis en una universidad que tiene ya una revista que la tiene, por ejemplo, 10 años y que cada 6 meses publica. Y decir, venga, pues vamos a ver si podemos levantar la revista y meterla en Scopus. Vale, pues ¿cómo lo vamos a ver? Pues os vais a esta página web y ahí vais a ver la lista de cotejo que tiene Scopus
para considerar que vuestra revista puede estar catalogada en Scopus. Bien, luego nos vamos a las oficinas de transferencia de innovación. Hace un año o dos se llamaban OTRI. Ahora algunas de ellas han cambiado su denominación, pero la finalidad sigue siendo la misma, ¿vale? Que es transferir los resultados de innovación tanto a la comunidad científica como a la comunidad, como a la sociedad. Y ellas, estas oficinas, se encargan de gestionar la transferencia de conocimiento, entendiendo por conocimiento artículos publicados desde las universidades a la sociedad. Y también estas oficinas asesoran, ¿vale? Asesoran para que esos resultados sean transferidos. Y ya ahí no hablamos de publicaciones, sino que hablamos, por ejemplo, de, de contratos de investigación con otras entidades no académicas, pero sí industriales, por ejemplo. ¿Vale? Las OTRIs también se encargan de generar ese vínculo entre universidad y empresas, ¿vale? Y eso al final es dinero. Porque, claro, si yo hago una investigación y con el resultado de mi investigación puedo ayudar a una empresa, pues le estoy haciendo a esa empresa ganar dinero y al mismo tiempo le estoy dando prestigio a mi universidad, ¿vale? Gracias a la investigación que yo he hecho. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, pues yo ahora estoy trabajando la importancia de la diversidad lingüística, ¿vale? Y estoy trabajando con procesamiento de lenguaje natural, ¿vale? Eso, ¿cómo le puede dar, cómo puede repercutir en la sociedad? Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido hacer un estudio acerca de industrias que en la región donde yo trabajo utilizan esta tecnología del lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural. Y me he dado cuenta de que no hay apenas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy vinculando mis investigaciones a entidades que trabajan con procesamiento del lenguaje natural a nivel extranjero y estoy tratando de generar lazos para que la información que vamos creando a nivel europeo llegue a la entidad regional, ¿vale? Y lo está haciendo una pedagoga. O sea, en teoría debería hacerlo un ingeniero informático, pero no hay todavía ingenieros que estén concretamente trabajando en eso. Entonces, pues bueno, lo estoy llevando a nivel de pedagogía. Pues vamos a ver qué sale, ¿vale? Pero bueno, de momento estamos ahí y de hecho hay algunas empresas ya interesadas. Bien, a la hora de cualquier manera, cuando hablamos de las OTRIs, de las oficinas de transferencia, no existe unanimidad acerca del concepto mismo de transferencia y de los ámbitos que ella abarca. ¿Vale? Por ejemplo, a nivel inglés, pues entienden por transferencia de conocimiento a que tú transfieras una tecnología concreta. ¿Vale? Y también a la gestión de conocimiento que tú hagas. Entonces, desde el punto de vista de la pedagogía, por ejemplo, pues yo no transfiero, porque yo no transfiero tecnologías, yo transfiero información o conocimiento vinculado a cómo hacer que el profesor enseñe mejor, ¿vale? En todo caso, transfiero procesos para enseñar mejor, pero, pero ese proceso es un proceso, no es una tecnología. ¿Vale? Hablamos en el ámbito anglosajón, hablamos de manifestaciones del conocimiento científico aplicado a la industria o a nivel productivo. Entonces, claro, en el ámbito de la ciencia social, concretamente pedagógica, pues se reduce mucho. El sector empresarial y industrial se reduce. Otro ejemplo, pues hay corrientes europeas que hablan de transmisión del conocimiento en cuanto a la transmisión de saberes integrales, que alcanzan aquí ya, cuando hablamos de saberes integrales, ya la educación y la investigación está dentro. Entonces, todo aquello que implique propiedad intelectual, pues se considera transferencia. Patente se considera transferencia, licencias de marcas o de producciones. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en unir un curso gamificado. Entonces, eso va a tener luego una licencia de uso. Pues eso nos da prestigio, ¿vale? Y ahí la OTRI nos ayuda. Nos dice, venga, pues tenéis que pasar estas firmas como que dais permiso para que unir haga uso, patatín y patatán. ¿Vale? Aquí, en este ejemplo, pues ya sí que entraría la educación. ¿Vale? Si vosotros hacéis en innovación este tipo de cuestiones, podéis hacer, por ejemplo, situaciones de aprendizaje basadas en paisajes de aprendizaje, por ejemplo, pues podéis transferir eso.
¿vale? De todas maneras, evaluar la transferencia en ciencia social puede resultar complejo porque nosotros no generamos protocolos, mm, protocolos exclusivos o de confidencialidad, muchas veces no, ni lo generamos ni podemos. O sea, nosotros tenemos muchos problemas a nivel ético porque, o sea, por ejemplo, si estamos aplicando una tecnología y queremos ver cómo el estudiante actúa, nosotros no podemos coger esos datos, tenemos que pasarle un cuestionario que lo firme, que el estudiante quiera que yo use su actividad que ha realizado. Entonces, todo eso complica muchísimo la hora de gestionar patentes. Y luego en los exenios de transferencia, os he hablado ya de ellos, que es un periodo de 6 años a evaluar, pues se tiene en cuenta o sea, se tiene en cuenta esta cuestión, ¿no? De hasta dónde ha llegado o cómo has transferido tu información. Problema de los exenios de transferencia, que no están claros. O sea, que sí que sí que están pautados los diseños de investigación a nivel de criterios de calidad, factores de impacto, etcétera, pero todavía mm, los sexenios de transferencia están como configurándose. Y cuando tú le preguntas a una OTRI, a una oficina de transferencia, oye, ¿puedo presentarme a un sexenio de transferencia? Te dice, espérate, que el año que viene te diremos algo. Entonces, pues bueno, aún el tema de la transferencia está ahí un poco difuso. De cualquier manera, ayuda, ¿vale? Es importante que seáis conscientes cuando lleváis a cabo un proyecto de innovación que existen estas oficinas y que os pongáis en sus manos para que os ayuden. Aquí os he puesto un ejemplo de lo que hacen estas oficinas, ¿vale? Son puntos de información para empresas, facilitan contratos entre investigadores y la prestación de servicios, protegen también nuestros resultados, también ayudan a elaborar proyectos o nos ponen en contacto con proyectos colaborativos entre la universidad y la empresa, también nos ayudan a divulgar lo que producimos. Yo os he dejado aquí como referencia en el PDF del tema, hay un vídeo que os aconsejo que lo escuchéis. ¿Vale? Pedro Millán es el que entrevista a esta directora de la OTRI y de la UNIR, ¿vale? Y vais a ver cómo de manera aplicada os habla ella de lo que hace una OTRI. Y luego, pues nada, que recordéis que es importante recibir un asesoramiento de las cosas que vais haciendo y que bueno, que la OTRI pues os va a dar consejos y os va a advertir de cosas que a lo mejor cuando estáis trabajando pues no sois conscientes y ya poco más. Nos vemos la semana que viene, perdón, nos vemos el jueves, ¿vale? Estaremos 2 horas porque vamos a terminar con el último tema y también a dedicar un poco a repasar todo lo que hemos visto hasta ahora. Como siempre, pues agradeceros que estéis ahí, que para mí es toda una suerte teneros ahí y que participéis más o menos de manera activa dentro de la clase y os deseo que paséis unos buenos días. Nos vemos el jueves. Un abrazo. Hasta el jueves. Hasta el Hasta Gracias. jueves. Hasta el gracias. jueves, Abrazo. profesora Muchas Lucía. gracias. Qué bueno Muchas volverla a gracias. ver. Gracias. Igualmente, un placer, como siempre. Muchas gracias a todos. Gracias también a los que me habéis en diferido. Abrazos.